Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma, entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son. La corrupción en Colombia en realidad es una cultura, atraviesa todo, está entre los más ricos, pero también entre los más pobres, está entre quienes tienen más responsabilidades y quienes no las tienen. Obviamente hay una mayor responsabilidad en torno a la construcción de esta cultura de la corrupción, cultura entre comillas, porque no es una cultura, es una autodestrucción. Viene siendo mucho más responsable indudablemente el líder político, la persona que tiene peso dentro de la sociedad por alguna razón pública o privada, que cualquier ciudadano del común. No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está seriamente comprometida en recuperar los dineros y obviamente le corresponde a la justicia ese mismo hecho y la investigación. Que un hombre se degrade de esa manera es terrible. Muchos de sus amigos murieron asesinados en el empeño de cambiar a Colombia. Señor presidente Gustavo Petro y querida fuerza pública, a propósito, mi solidaridad frente al desplante del día de hoy. Colombianos, feliz día de la independencia. Tenemos aquí más de una hora escuchando la descripción de un país que no existe y es distante del país que vivimos todos los días. Presidente, usted vino a hablar de sueños y fantasías. Supongo es porque pasa más tiempo soñando que despierto. La realidad de los colombianos es otra. Mientras usted viaja por Europa o por las calles de Panamá, mientras usted derrocha los impuestos de los colombianos, haciendo eventos innecesarios y dándose lujos personales, las familias colombianas no llegan al final del mes por el alto costo de la vida. Trabajan más, pero les rinde menos. No se consigue trabajo y emprender es imposible. Hoy hay más colombianos con hambre. En este gobierno, más de 1 millón de personas han dejado de comer 3 veces al día. Frente a su discurso de la reducción de la pobreza, esta no será sostenible, precisamente por su persecución a los empresarios y a los emprendedores, que hará que no haya quien pague impuestos para financiar la política social. La política social sin inversión privada es engañosa, es insostenible. Y ni qué hablar de la inseguridad. Los colombianos nuevamente nos estamos sintiendo secuestrados en nuestras casas, sitiados por el narcotráfico, con la extorsión disparada. Hoy las guerrillas y los criminales gobiernan 1/3 del país. Y eso es lo que no le perdonan al presidente Uribe, que con él Colombia se sentía segura. Hoy siente miedo. Durante su gobierno, presidente,
334 líderes sociales han sido asesinados y han ocurrido más de 170 masacres. Y tengo que decirle a usted, nos duele en el alma que por su indiferencia estén matando policías en el Cauca y en todo el país. Y usted tiene razón, esta es una nueva fase de la violencia. Es la primera vez que un gobierno patrocina bandidos. Usted está destruyendo el sistema de salud y ha condenado a los colombianos a la enfermedad o a la muerte. ¿Y qué decir del nuevo nombramiento del ministro de Educación, con el que usted muestra su desprecio a este sector y a la academia? Dice que va bien la agricultura, pero saca por la puerta de atrás a la ministra. Dice que va bien el turismo, basta preguntarle a San Andrés. La reforma pensional, que además fue arbitrariamente aprobada, no resuelve los problemas del sistema actual. Pone en riesgo el ahorro pensional y condena a nuestros jóvenes a nunca pensionarse. Es por eso que el Centro Democrático ya demandó esta reforma. Lo que sí es cierto es que cada vez son menos los colombianos que creen en sus discursos. Es verdad, las promesas incumplidas, su incapacidad para gobernar y además los hechos de corrupción que lo rodean a usted y a su gobierno han decepcionado a millones de colombianos que votaron por un cambio que nunca llegó. Fue una gran estafa. Y a través de los medios de comunicación, esos que tanto le molestan, que cumplen su deber de informar, hemos visto escandalosos esos hechos de corrupción, uno tras otro. Las confesiones de Day Vázquez y de su hijo Nicolás, el abuso de poder de su mano derecha, Laura Sarabia, las chuzadas a los magistrados, los carrotanques de La Guajira, cambian fiscales para favorecerse, se pierden computadores y con ellos la evidencia, y para colmo usan nuestros impuestos para comprar apoyos para la reforma y financiar guerrillas, como resultado de este asqueroso entramado de corrupción de la unidad de riesgo. Usted ya mencionó que nombró a Olmedo, pero lo que no nos han dicho es quién le dio la orden. Y le exigimos a la Fiscalía y a las autoridades que pronto lleguen al fondo de este asunto. Cero impunidad para los corruptos. Y, presidente, el derroche también es corrupción. Utilizar los impuestos de los colombianos para pagar favores y crear burocracias inútiles también es corrupción. Este gobierno aumentó en 52% el gasto en funcionamiento y tiene la nómina paralela más grande de la historia de este país, que contrasta con la peor y la más pobre ejecución en inversión del presupuesto. Miles de colombianos me dicen a diario lo que ya todos sabemos. Le quedó grande la presidencia y perdió el control del país. Y ante su fracaso propone una constituyente que no le resuelve los problemas a los colombianos. Mientras usted habla de constituyente, en Norte Santander ruegan infraestructura para desarrollar el campo. Mientras usted habla de constituyente, en la costa Caribe sufren costos inhumanos de la electricidad. Mientras usted habla de constituyente en el Cauca, reclaman luchar el microtráfico y enfrentar a los criminales. Esto se repite en todo el país y la constituyente solo le sirve a usted y a los políticos tradicionales. A unos para mantenerse en el poder y a unos para mantenerse vigente y a usted para mantenerse en el poder. Sin embargo, en Colombia no habrá constituyente y por fuera de la ley mucho menos, y tampoco un fast track que pretenda violar la Constitución. Aquí no lo vamos a permitir. No vamos a cambiar la Constitución del 91. Que reivindica las libertades de los ciudadanos, la acción del Estado y que reivindica la iniciativa privada por una constitución estatista que acabe con la libertad. Lo que sí necesita Colombia es liderazgo, unidad y trabajo. La paz no se consigue con impunidad. Lo que Colombia sí necesita es liderazgo, unidad y trabajo. La paz no se consigue con impunidad. Solo una política seria de seguridad incentiva al criminal a entregar las armas y a someterse a la ley.
Colombia necesita mano firme contra los delincuentes y corazón grande con nuestros policías y con nuestros militares. Sin seguridad no hay nada. La prosperidad se consigue con oportunidades y las oportunidades con inversión, pero para que haya inversión debe haber reglas claras e estímulos para que esto suceda. Se debe promover una economía fraterna donde trabajadores y empleadores mejoren conjuntamente, como bien usted reconoce con la ley del presidente Uribe ya aprobada en el gobierno anterior de reducción de jornada. Creemos en un país seguro que estimule la inversión, que proteja a sus empresarios para generar recursos para la política social. Y creemos en un Estado pequeño en lo burocrático, pero gigante en lo social para atender a quien más lo necesita. Este país salió adelante madrugando a trabajar. En Colombia sabemos que al que madruga Dios le ayuda y que cuando se comienza temprano el día rinde más. Presidente, yo quisiera saber si es verdad lo que dicen en todo el país, que usted se levanta después de las 9 de la mañana. Porque un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. Afortunadamente aquí estamos, los que queremos trabajar y madrugar por este país. Colombia somos todos y estamos por encima de un mal presidente. Colombianos, esta pesadilla no durará para siempre. Somos un mismo pueblo, una sola nación a la que este gobierno no logró dividir. Juntos comenzaremos un nuevo capítulo de bienestar y progreso para todos por igual, con seguridad, con empleo, con política social, con Estado de Derecho y con prensa libre. Sin seguridad no hay paz. Dios bendiga a los colombianos. Honorable senador David Luna. Presidente, lo primero, reconocerle el gesto de estar oyendo a la oposición. Eso es valioso para un país. Eso es valioso para un país que pretende reconciliarse, como también es valioso para un país y sobre todo para un gobierno oír a quienes piensan distinto. El presidente Petro en su discurso de hoy volvió a retomar la visión de convertir a Colombia en una potencia mundial de vida. Un discurso que lleva un año transitando, que lamentablemente no tiene resultados. Con él, pensamos nosotros, presidente, ha instrumentalizado a millones de colombianos y con él pretende seguir sumiéndonos en la polarización. Yo le quiero recordar, presidente, que este partido Cambio Radical hace oposición, pero no hace daño. Nosotros tenemos claro que quien gana las elecciones gobierna, pero también tenemos claro que quien pierde las elecciones controla, no se acomoda. Una potencia mundial de vida, dice el presidente, pero ¿cómo es la vida que propone el señor presidente? Como usted muy bien lo dice, estamos en un momento crítico para enfrentar el más fuerte fenómeno del Niño. Pero en este Congreso, su saliente ministra no atendió ninguna de las recomendaciones que le hicimos sobre un posible racionamiento. Su saliente ministro de Hacienda, en la discusión de la reforma tributaria y posteriormente, en varios debates, no atendió los reclamos que le hicimos sobre la más baja ejecución presupuestal que tiene en este momento su gobierno. Independencia no es que los ciudadanos no puedan movilizarse libremente por el territorio nacional, como lo dijo el señor ministro de Defensa acá presente cuando señaló que la fuerza pública era imprudente al moverse cuando no tenía garantías. Hágame el favor, si no se puede mover la fuerza pública libremente por el territorio, ¿quién lo puede hacer? Y la fuerza pública tiene el respaldo de nuestra sociedad y le exige, presidente, a usted que por favor le desamarre las manos y los pies. Independencia no es, en ninguna de sus formas, que los impuestos de los colombianos se le pague a los delincuentes. Los delincuentes deben pagar por sus acciones y bajo ninguna circunstancia se les puede premiar. Con esos impuestos, presidente, bienvenido sea todos los programas educativos, todos los programas de generación de posibilidades.
pero bajo ninguna circunstancia al ciudadano que trabaja diariamente, que se rompe el lomo, que hace todo el esfuerzo para llevar la comida a su casa, se le puede de alguna u otra manera decir que tiene entonces que entregar los impuestos que con mucho trabajo logra pagar para que los criminales salgan de las cárceles de manera inmediata. Las advertencias que han hecho los órganos independientes del país, como el Banco de la República, merecen respeto. Si usted y su gobierno los quieren controvertir, bienvenidos, pero bajo el respeto, creo yo, la discusión puede ser mucho más notable y de mucho más éxito, presidente. En un año casi de gobierno hemos sido testigos de polémicas, de arrogancia, de abusos de poder, pero lo más complicado, se nos ha negado sistemáticamente el derecho que tenemos a adelantar un debate sobre posibles interceptaciones, sobre posibles seguimientos, tema que usted como ninguno defendió en sus épocas de representante y de senador. En ese sentido, presidente, yo le pido coherencia. Si eso está pasando dentro del gobierno, lo mínimo que esperamos es que los funcionarios que han dado esas órdenes le respondan a la justicia y también respondan políticamente. Entonces pregunto, ¿cuál es la verdadera independencia? ¿Por qué independencia no es, en estos momentos, presidente, tener la posibilidad de la libertad de expresión? ¿Cuál es el insistente ataque y permanente a los medios de comunicación? Usted los acaba de calificar, medios gobiernistas o medios de la oposición. Al fin y al cabo son medios. Y la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. Permita la crítica, permita el discurso, permita el disenso, que nosotros, por supuesto, siempre respetaremos con lujo de detalles todas y cada una de sus posiciones. Yo prefiero al presidente Petro estadista del 7 de agosto, no al presidente Petro activista del discurso de balcón. Acá necesitamos, presidente, ejecutorias. Presidente, la independencia nos unió como colombianos. Se lograron superar las diferencias para lograr nuestra libertad. Con respeto le pedimos que la oposición sea respetada, pero también con respeto le recordamos que como usted lo eligió un número muy importante de colombianos, hay otro número muy importante de colombianos que representan las personas que pensamos distinto a usted. De nuevo, presidente, gracias por oírnos. Gracias, senador. Señor presidente y todos los miembros del gabinete aquí presentes. Presidente, hace un año en este mismo lugar expresé un mensaje de preocupación por la situación del país. Hoy reitero mi mensaje de preocupación, pero también es un mensaje de desilusión. Preocupación porque el país no va bien. No va bien en seguridad, por ejemplo, no va bien en términos de transparencia y de confianza institucional, por mencionar algunas cosas. No va bien administrativamente, a juzgar por los pobres indicadores de ejecución y por la altísima rotación en los ministerios, que hace difícil el trabajo de ustedes para gobernar y de nosotros para hacer control político. Y hablo de desilusión porque este recinto, señor presidente, que tantas veces lo vio brillar, y este país, que mayoritariamente votó por usted y creyó en usted, ahora lo ve permanentemente atacando a la prensa, irrespetando al Congreso y además con una cantidad de funcionarios y aliados implicados en casos graves de corrupción. Nada de eso hubiera sido tolerado por el congresista Gustavo Petro. Señor presidente, yo no pienso que usted sea corrupto. Yo no pienso que usted sea corrupto, para nada. Creo, eso sí, que en su afán de llegar al poder, usted se alió con personas indecentes y adquirió algunos comportamientos inadecuados que hoy tienen empañado y empeñado su proyecto de cambio y el futuro de las ideas alternativas en Colombia. Yo no pienso que usted sea corrupto, señor presidente, pero sí me parece que ha sido un mal administrador. Alguna vez lo escuché decir que usted se aburría en la casa de Nariño. Déjeme decirle que se le nota. Se le nota, señor presidente, en su actitud, en la desidia con la que atiende
muchísimos de los asuntos del Estado. Por ejemplo, se le nota en la muy poca atención que le da a la grave situación de orden público que se vive en el Cauca o en el Bajo Cauca de mi departamento Antioquia. Se le nota en la incapacidad de cumplir una agenda y de respetar unos horarios que demuestran el respeto a sus interlocutores. Se le nota en el hecho de que parece haber renunciado a gobernar y ya nos tiene hablando del 2026 y de una quimera como una nueva constitución. Yo no voy a caer en la mezquindad de decir que todo lo de este gobierno es malo. Aquí hay muchísimos programas buenos, hay muchísimos ministros y funcionarios de gran calidad. Y por eso mi persona y la bancada de la cual hago parte hemos apoyado numerosas iniciativas de este gobierno y de la bancada del Pacto Histórico. Todo lo que tiene que ver con libertades individuales, con garantía de derechos a poblaciones históricamente vulneradas. Todas esas iniciativas las hemos apoyado. Por eso da tanta rabia, señor presidente, que muchas personas afines a su causa tengan la mezquindad y el descaro de llamarnos fascistas, paracos, ultraderecha, simplemente porque hemos expresado desacuerdo con algunas de sus ideas. Y esto, infortunadamente, señor presidente, también es culpa suya, porque usted como líder les ha dado esa línea, porque usted como líder ha maltratado a quienes nos hemos atrevido a hacer alguna crítica a su gobierno. Y así vienen a proponernos ahora un gran pacto nacional. En general, yo pienso que el balance al día de hoy es negativo y es una lástima que usted haya preferido ante este Congreso el camino de la transacción burocrática en lugar del camino de los acuerdos democráticos. Yo quisiera pensar que usted puede corregir el rumbo, pero ya nos demostró que usted no es capaz de reconocer sus errores y que prefiere echarle la culpa a todo el mundo antes de aceptar sus fallas. Creo finalmente, tamaña ironía, que usted, presidente, está haciendo todo por devolverle el poder a la derecha que tanto combatió. Me queda por decirles a los señores congresistas, recordarles más bien, que su compromiso es con Colombia y no con el presidente de la República, y que hoy, día de independencia, tenemos que hacer respetar la separación de poderes y la dignidad de nuestros cargos. Yo creo que no es mucho pedirles. Gracias.